Hola, ¿qué tal estudiosos? Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la circunferencia goniométrica, así que ¡vamos a ello! Bueno, pues ya estáis viendo aquí nuestra circunferencia goniométrica, ¿vale? Que no os asuste el nombre. Es algo que así al principio parece un poquito complicado. De hecho, yo reconozco que la primera vez que me lo explicaron, el primer examen, me acuerdo que me lo aprendí todo de memoria y no sabía muy bien ni lo que estaba haciendo. Vale, menos mal que al año siguiente con otra profesora me lo explicó bastante mejor y os voy a transmitir por lo que me contó en ese momento. Es algo muy sencillo, ya veréis. Mirad, el punto de partida siempre es este. Es una circunferencia que como peculiaridad tiene que el radio vale 1. De tal forma que, por ejemplo, yo dibujo este ángulo de aquí. Yo sé que ese radio mide 1. ¿Por qué? Porque todos estos puntos están a la misma distancia del centro del eje de coordenadas. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Venga. Y ahora, como sabéis, se trata de definir el seno y el coseno de este ángulo. Vale. Mirad, yo trazo aquí, digamos, la proyección, ¿vale? La proyección sobre este eje. Y digo, como este es el ángulo, yo sé que el cateto contiguo es el coseno. El coseno. Vale. Y yo sé que el cateto opuesto, por las formulitas, es el seno. Vale, ese seno de alfa, que es este ángulo que tenemos ahí. Vale. Únicamente tendremos que determinar, en muchos casos ya lo veréis, sin la calculadora, que va a ser muy sencillo, cuál es el valor del seno y del coseno dependiendo del ángulo. ¿Y en qué me tengo que fijar? Pues muy fácil. Si quiero hablar del coseno, me tengo que fijar en esta barrita que tenemos aquí, ¿vale? El tamaño de esta barrita. Y si estamos hablando del seno, me tengo que fijar en esta barrita de aquí, esta que tengo aquí, ¿vale? Justo la que está enfrente, ¿vale? Enfrente del opuesto de este ángulo. De tal forma, por ejemplo, imaginad, el seno de 0 yo lo puedo calcular. Pues sí, tranquilísimamente. Mirad, 0 es este ángulo. Es decir, no tiene esta barrita, no tiene cateto opuesto, ¿no? No tiene ninguna barrita porque está justo el 0 está ahí, ¿no? Entonces, el seno, como no puedo yo dibujar ninguna rayita roja, yo digo que el seno de 0 es igual a 0. ¿Por qué? Pues porque es que no me puedo, ¿vale? No puedo pintar ninguna proyección sobre ese eje. Y el coseno, pues el coseno, mirad, el coseno de 0 ocupa toda esta barrita de aquí. Toda, ¿vale? ¿Lo veis? No tengo barrita roja, no tengo seno porque no puedo subir, pero sí que tengo toda esta barrita del coseno. ¿Y cuánto hemos dicho que mide esta circunferencia, el radio de esta circunferencia? 1, ¿no? Pues lo pongo por ahí. El coseno de 0, sin tener que utilizar la calculadora, pues es 1, ¿vale? Lo mismo ocurre con 360 grados, que es lo mismo. El seno de 360 grados es 0 y el coseno de 360 grados es 1 también. Mirad, vamos a ver qué ocurre con 90. Vale, 90 ya viene hasta aquí, este ángulo. ¿Qué pasa? Pues justamente lo contrario. Yo lo que tengo es ahora esta barrita roja, ¿vale? Toda esta barrita roja que estoy dibujando por aquí. Y yo digo que el seno de 90, sin utilizar la calculadora, el seno de 90 grados es igual a 1, ¿vale? Sin embargo, mirad con el coseno lo que ha pasado. No puedo dibujar ningún cateto contiguo, ¿no? No puedo dibujar nada en el 90. Por eso digo que el coseno de 90 es igual a 0, ¿vale? Mirad lo que ocurre ahora con el 180. Siempre estoy tomando en cuenta, ¿vale?, las coordenadas de este eje cartesiano y estoy diciendo que todo lo que va hacia arriba es positivo y todo lo que va a la derecha también positivo. Fijaos ahora lo que ocurre con el 180. Lo que sí que puedo dibujar, ¿vale?, con un ángulo de 180, lo que sí que puedo dibujar es el cateto contiguo, ¿vale? Todo esto de aquí. Muy bien. Es decir, el coseno. Por eso digo que el coseno de 180 es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque esta rayita mide una unidad, hemos dicho, ¿no? Porque es el radio de esta circunferencia. Y al estar a la izquierda de este eje cartesiano, hablamos de menos 1. ¿Qué va a pasar con el seno y el coseno? Bueno, pues yo este ángulo no puedo dibujar ninguna barrita roja, ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces,
yo sé, por lo tanto, que el seno de 180 es igual a 0, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es que no puedo dibujar ninguna barrita, como os digo, ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Qué ocurre con 270 grados? Pues mirad, lo que sí que puedo dibujar, ¿no? Si yo hago todo esto, imaginad, vamos a dibujarlo. ¿Veis? Es todo este ángulo, hasta aquí. Vale, muy bien. Lo único que puedo hacer es dibujar la vertical. Yo no puedo hacer ninguna proyección, digamos, el cateto opuesto, ¿vale? Yo no puedo hacer ninguno contiguo, no puedo separarme de aquí, de este eje, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Por lo tanto, decimos que el seno de 270 grados es igual a menos 1. ¿Por qué? Volvemos a la misma. ¿Cuánto mide esta barrita? Esta barrita mide 1, una unidad, ¿no?, de radio que hemos dicho. Y como dentro del eje está apuntando hacia abajo, estamos hablando de que las coordenadas sería menos 1, ¿vale? Y ahora el coseno de 270 grados es igual a 0. ¿Por qué? Porque no me estoy desplazando ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Ocurre lo mismo ahí. Ya veréis ahora qué pasa con los ángulos intermedios, digamos. Por ejemplo, el 45 o el 30 o el 60, ¿vale? Venga, vamos a verlo ahora a continuación. Bueno, pues ya estáis viendo aquí tres ángulos de estos intermedios, digamos. Concretamente tengo 45 grados, veis que esta es la mitad, la bisectriz del ángulo de 90 grados. Tengo 30 grados por aquí y 60 grados por aquí también. Bueno, vamos a ver cómo sin necesidad de calculadora puedo calcular el seno y el coseno de 45 grados. Mirad, si yo tiro por aquí esta proyección, yo digo que esto es el seno, ¿veis? La que baja, siempre hemos dicho que el que está enfrente, en el cateto opuesto a nuestro alfa, es el seno. Y el cateto contiguo es el coseno. Muy bien, como se trata de un ángulo de 45 grados, esto me forma un cuadrado. Ya sabéis que entonces este lado y este lado son iguales. Por lo tanto, el coseno y el seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados, ¿vale? Los dos son iguales, ¿por qué? Porque estas dos barritas miden lo mismo, porque se trata de un cuadrado, ¿veis? Hemos partido por ahí, como hemos dicho antes, en 2 ese ángulo de 90. Y si hacemos Pitágoras, que ya no vamos a entretener en esto, el resultado es raíz de 2 partido de 2, ¿vale? Lo mismo ocurriría si en vez de este ángulo, que lo tengo aquí de 45 grados, imaginad que el ángulo está aquí. Vale, lo voy a poner por aquí así. Y este es el ángulo de 45 grados. Vale. Si este es el ángulo de 45 grados, tengo que hacer a 180 le resto 45, ¿no? O también puedo hacer otra cosa. 90 más 45, es decir, todo este ángulo que tengo por aquí, este ángulo de aquí, va a ser el ángulo de 135 grados. ¿Vale? Tanto si resto 45 como si sumo a 90, ¿vale? Es de 135. Y vamos a ver las relaciones que se establecen. Mirad, si hago la proyección también, este sigue siendo el seno, ¿no? Siempre hemos dicho que el seno es la rayita en vertical. Y el coseno es el cateto contiguo, ¿vale? Es la que está siempre en horizontal, ¿vale? De tal forma que, ¿veis que la barrita tiene el mismo tamaño? ¿Veis? El seno sigue siendo el mismo. Es decir, yo sé que el seno de 135 grados es igual ¿a qué? A raíz de 2 partido de 2. ¿Por qué? Porque mide lo mismo que el seno de 45. Es que la misma rayita, ¿vale? Y en positivo, ¿por qué? Porque ambas, ¿veis? Están hacia arriba del eje de coordenadas. Sin embargo, ¿qué ocurre con el coseno? Pues que el coseno de 135 grados es menos raíz de 2 partido de 2. ¿Y eso por qué? Pues porque volvemos a lo mismo de antes. Esta barrita es igual, tiene el mismo tamaño que esta barrita, pero claro, como en el eje cartesiano está hacia la izquierda, ¿veis? Está en los números negativos de la x, pues hablamos de menos raíz de 2 partido de 2, ¿vale? Mirad, vamos a ver otro ejemplo con el 30. A ver qué ocurre. Hago lo de siempre, ¿veis? Pongo aquí mi cateto opuesto, siempre en vertical, y dibujo mi cateto contiguo, que es mi coseno. Vale, muy bien. ¿Veis un detalle que aparece aquí? Y es que si subís aquí arriba la proyección, mirad, si cojo esta rayita de aquí, y la traigo hacia acá, hacia el eje, ¿veis que esto
mide, esta distancia es la misma, ¿la veis? Que es esta misma distancia. Entonces, ¿veis que llega a la mitad? Por eso yo digo que el seno de 30 grados es igual a 0,5. ¿Por qué? Porque esta rayita mide 0,5. Hemos dicho que el radio es 1, pues la mitad 0,5. Y si hablamos ya del coseno, decimos que, esto hay que aprendérselo, claro, que el coseno de 30 es igual a raíz de 3 partido de 2, ¿vale? Que es lo que mide esto. No llega casi a ser 1, pero se aproxima. Imaginad que nos están hablando, por ejemplo, de un ángulo, pues vamos a hacerlo así, nos están hablando de un ángulo de 330 grados, ¿vale? Estos serían 30, esto también serían 30, bueno, pues si a 360 yo le quito estos 30 de aquí, vamos a ver qué ocurre con un ángulo de 330 grados. Y como estáis viendo, es lo mismo, ¿vale? Mirad, llego hasta aquí, mi cateto opuesto, y es lo mismo. Es decir, que por ejemplo, esta razón que vamos a establecer es que el seno de 330, el seno de un ángulo de 330 grados, es lo mismo, ¿veis que la barrita es la misma? Es la mitad, ¿veis? Es lo mismo que el seno de 30. Lo que pasa que como está hacia abajo, decimos que es un menos 0,5. ¿Vale? Es que no tiene más, ¿eh? O un medio, que también lo podéis encontrar por ahí. ¿Vale? Vamos a ponerlo por si alguien se lía. Menos un medio también vale. Y el coseno es exactamente igual, ¿vale? El coseno de 30 es lo mismo que el coseno de 330. Coseno de 330 grados es igual a raíz de 3 partido de 2. ¿Vale? Vamos a por el último, que es el seno y coseno de un ángulo de 60. Fijaos, en este ángulo de 60 hago lo mismo, ¿vale? Cojo mi cateto opuesto y dibujo también el cateto contiguo. Así de sencillo, no tiene más, de verdad. Fijaos lo que aparece aquí ahora. ¿Veis? El coseno me llega a la mitad de esta rayita, de este radio, ¿no? Por lo tanto, digo que el coseno de 60 grados es igual a 0,5 o un medio, ¿vale? Que es lo mismo. En positivo, ¿por qué? Porque las x hacia la derecha, acordaos que son positivas. Vale, y esta barrita es justo la misma que cuando le dábamos aquí la vuelta a este ángulo de 360, ¿no? El de 330, es lo mismo, ¿no? Entonces, esta barrita de aquí mide el seno de 30, mide raíz de 3 partido de 2. También en positivo porque está hacia arriba, ¿veis? Esto no deja de ser un ángulo de 30 más un ángulo de 60, por eso salen esas razones. Imaginad, por ejemplo, que yo lo pongo ahora porque me da así, lo voy a poner en este cuadrante, en el tercer cuadrante, voy a poner un ángulo de 60 grados también. Mirad, lo pongo por aquí así, una cosa así, vale. Una cosa así, esto es 60 grados, vale. 180 más 60 grados, estamos hablando de un ángulo de 240 grados. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre lo mismo. Mirad, yo pongo por aquí mi cateto opuesto, ¿vale? Mi cateto opuesto por ahí y mi cateto contiguo por aquí. Bien, para allá, el contiguo. Si os dais cuenta, esto llega hasta la mitad justo de este radio, ¿no? Es decir, que el coseno de 240 es igual a menos, ¿por qué? Porque es que ahora están las x hacia la izquierda, menos 0,5 o menos un medio, ¿vale? Y este es lo mismo, ¿veis? Que tiene el mismo tamaño que el otro, pero como está apuntando hacia abajo, estamos hablando de las i's, que son negativas, digo que el seno de 240 grados es igual a raíz de 3 menos raíz de 3 partido de 2. Para terminar, vamos a ver, cuando nos hablan de los diferentes cuadrantes y que veamos cuál es el signo del seno, el coseno o de la tangente en los distintos cuadrantes, vamos a ver cómo se hace eso, que es muy, muy sencillo y se hace muy rápido. Y así podéis comprobar también si las soluciones que os han salido están bien o no. Mirad, vamos a hablar del primer cuadrante. Fijaos, hemos dicho que si yo hago este ángulo, ¿veis? O hago este ángulo de aquí, ¿veis? Cada vez el cateto opuesto va a ser más y más grande. ¿Veis? Esta barrita que tengo aquí en vertical. Pero siempre va a estar hacia arriba. Es decir, siempre va a estar en los positivos. El valor que tenga está ahí, digamos, va a ser siempre
positiva. Por lo tanto, en el primer cuadrante, el seno siempre va a ser positivo. Y el coseno va a ocurrir lo mismo. Hemos dicho que es el cateto contiguo, ¿veis? Cada vez, aunque según aumentan los ángulos, cada vez va a ser más chiquitín, ¿no? Más chiquitín este cateto contiguo hasta que va a ser 0, como hemos dicho antes en el de 90 grados, pero siempre va a estar hacia la derecha en este eje cartesiano. Por lo tanto, el coseno en este primer cuadrante siempre va a ser positivo también. Por lo tanto, la tangente, más entre más, ¿no? Seno entre coseno, la tangente también va a ser positiva. Más entre más, más. ¿Qué pasa aquí, en el segundo cuadrante? Pues fijaos, yo voy haciendo aquí también mis ángulos, ¿veis? Y cada vez, cada vez tengo más coseno, por así decirlo, más el cateto contiguo, y la barrita esta, el cateto opuesto, el seno, me va disminuyendo hasta, como hemos dicho antes, el seno de 180, que era 0 grados. Vale. ¿Qué pasa? Que siempre el cateto opuesto, la barrita vertical, siempre me va a quedar arriba, por encima, ¿no? De este eje X. Por lo tanto, el seno en el segundo cuadrante siempre va a ser positivo porque se va a quedar por encima. Y el coseno siempre me va a venir hacia la izquierda. Es decir, va a ser siempre negativo. Por lo tanto, si hago más entre menos, la tangente va a ser menos. Más entre menos, menos. Vamos a ver qué ocurre en el tercer cuadrante. Fijaos. Si yo voy haciendo estos ángulos, imaginad que hago esto así, 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 vale, me queda mi cateto opuesto, ¿veis? El cateto opuesto cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que llega a menos 1, que es lo que hemos dicho que era el seno de 270. Y el coseno, el cateto contiguo, pues cada vez menos, ¿veis? Cada vez más chiquitín, más chiquitín, más chiquitín, hasta que llega a 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 270 no me puedo desplazar ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, es 0. Vale, por lo tanto, el seno en este cuadrante siempre va a estar apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces, al estar por debajo del eje de las X, siempre va a ser negativo. Y el coseno, el cateto contiguo, como va a estar hacia la izquierda, también va a ser negativo. Por lo tanto, la tangente, menos entre menos, más, siempre va a ser positiva en este tercer cuadrante. Y por último, en el cuarto cuadrante, ¿qué nos encontramos? Bueno, cada vez vamos haciendo así, más, y más, y más, ¿vale? Y lo vamos poniendo así, el cateto opuesto y el cateto contiguo, ¿vale? Que quedaría por ahí. Vale, ¿ves? Cada vez, según nos vamos hacia allá, el cateto opuesto, el seno, cada vez es más chiquitín, hasta que llega a ser 0. Hemos dicho antes que el seno de 360 grados y de 0 grados era 0. ¿Qué pasa con el coseno? Pues que cada vez, ¿veis? Se va haciendo más y más y más y más grande hasta que llega a 1, porque el coseno de 0 es 1 y el coseno de 360, la vuelta completa, también es 1. Lo que está claro es que el seno, el cateto opuesto, siempre nos va a quedar apuntando aquí hacia abajo, ¿veis? Según hago yo mis ángulos, siempre va a quedar hacia abajo. Y el coseno, el cateto contiguo, cada vez va a ser más grande, pero siempre va a ir hacia la derecha. Por lo tanto, el coseno va a ser positivo. ¿Cómo me va a quedar la tangente? La tangente va a quedar negativa, ¿vale? Menos entre más, menos. Pues ya habéis visto que aunque parece un poco complicado, si vais parando el vídeo y lo vais analizando con detenimiento, no es tan difícil, ¿vale? Se trata de dibujar bien el cateto opuesto, el cateto contiguo y analizar bien esas medidas. Aprenderse raíz de 3 partido de 2, un medio o 0,5 y aprenderse bien los signos. Así que os animo a que sigáis haciendo más ejercicios en la página web lapizarradepablo.com, que os suscribáis al canal para que estéis atentos de todo lo que ocurre y como siempre os digo, chicos, chicas, el trabajo y el esfuerzo no se negocian. ¡Venga, ánimo!